He aquí mi razón que canta a cielo abierto, mi almuerzo inventado, mi lugar sin ópera ni siesta. Así describió también a este territorio el cantautor Fernando Cabrejas en su poema Retrato a Moa. Esa es la misma ciudad, por momentos hosca y agreste, pero sobre todo diversa, cargada de actividad, de gente ingeniosa, emprendedora, curiosa y de misterios naturales y culturales, que le dio la oportunidad a un gran hombre de convertirse en descubridor de sus secretos, sus valores más genuinos. Y me refiero en este momento al doctor Antonio Núñez Jiménez, un cubano pintoresco, inquieto, que dejó en Moa y los moenses trascendentes lazos. Recorra conmigo el acercamiento a una personalidad más que interesante, imprescindible del sitio que habitamos. Hasta el corazón mismo de nuestra localidad llegó Núñez Jiménez en ese afán de conocer y descifrar las maravillas que atesora esta parte de la isla, que el estudioso ya sabía especial antes de adentrarse en sus profundidades. Cuando se habla de sistema cavernario, valores geográficos, protección ambiental, en general, ciencias en Moa, ahí está el legado de Núñez. La universidad local es en sí misma uno de los ejemplos tangibles de la huella de ese gran hombre. A la vez en ella se profundiza el conocimiento y difusión de la trascendencia de su personalidad en nuestra comunidad minera metalúrgica. Desde este sitio, también especial del municipio, hoy nos acercamos al ser humano, al ser científico que fue Antonio Núñez Jiménez. Núñez Jiménez fundamentalmente fue un gran maestro. Un gran maestro que él comenzó a dar clases desde el Instituto de Segunda Enseñanza del Vedado en La Habana en la década del 50. Después fue un gran investigador. Él tuvo la posibilidad y la intención de estudiar todo lo más posible de nuestro país y lo logró. Desde el punto de vista de investigaciones internacionales también hizo investigaciones fundamentales, como fueron en el Polo Norte, en la Antártida, en la isla de Pascua, Islas Galápagos, la expedición en canoa del Amazonas al Caribe. O sea, que él aprovechó mucho su tiempo en los 75 años de vida para lograr tanto la superación de él, porque él indudablemente que se superaba, como también el conocimiento de de nuestro país. Fue un hombre muy revolucionario, fue un amigo de Fidel, fue capitán del ejército rebelde junto con el comandante Che Guevara en la toma de las últimas ciudades de la Guerra de todo el pueblo, el primer presidente fundador de la Academia de Ciencias de Cuba. Cuando al triunfo de la revolución todos los científicos se habían ido del país, Fidel le orientó que organizara la Academia de Ciencias de Cuba y organizó durante 10 años, presidió la Academia de Ciencias de Cuba, un gran geógrafo y también un gran padre, porque a pesar de todas esas trabajos que tenía Núñez políticos en la vida, él tuvo suficiente tiempo para criar 5 hijas y entonces darle a las hijas el calor que siempre los padres le dan a los hijos. Nosotros desde el momento en que se crea el instituto ya nos sentíamos comprometidos, tantos años trabajando con Núñez y un instituto con la calidad de este instituto científico que llevara su nombre nos obligaba a, mientras tuviéramos fuerza, estar viniendo aquí con ustedes en todas las actividades. Vemos el desarrollo, hemos dado varias conferencias y sobre todo notamos que la figura de Núñez no se ha perdido. Que los estudiantes, aunque sean angolanos o que sean de cualquier país, cuando se le habla de Núñez entienden la figura de Núñez y lo que significó Núñez para las ciencias geográficas de Cuba y ahora también para la superación en el instituto. Hoy nos adentramos en una personalidad fascinante y fundamental para la historia contemporánea de Moa, la del doctor Antonio Núñez Jiménez. Continúe junto a nosotros para descubrir más de su legado en el sitio que habitamos. Desafiando las leyes de la gravedad, maravilla de la fusión entre la piedra y el concreto, estas galerías casi renacentistas simulan el sistema cavernario y los estudios específicos a la cueva de Farallones de Moa, desarrollados por el insigne científico, considerado como cuarto descubridor de Cuba, a quien Nicolás Guillén tildara como joven de iluminada madurez.
desde un ángulo casi perfecto dirigido a las grandes chimeneas de la empresa Che Guevara y hacia el este donde causara estragos la furia del huracán Matthew, el gran Semí del Caribe observa enfundado en su uniforme de capitán del ejército rebelde, como si esperara siempre los resultados de la acción de los hijos de esta tierra, de hermandad, de apego a sus raíces identitarias, en una porción geográfica que tiene como escenario el sistema orográfico de la Sierra de Moa y el Parque Alejandro de Humboldt, donde protagonizaron rebeldías no olvidadas los cimarrones y mineros del cromo. Complementan el conjunto restos cargados de simbolismo desde la polimetría de la forma, como son la reminiscencia a la canoa que materializó la expedición del Amazonas al Caribe, peldaños de un templo mítico donde subyacen leyendas aborígenes tales como las del cacique de Moa, o el impetuoso y desbordado Tuar, que hablan desde la piedra un diálogo de resistencia. El doctor Antonio Núñez Jiménez nació el 20 de abril de 1923 en Alquizar, provincia de La Habana. Desde temprana edad demostró su vocación por la espeleología y se graduó de doctor en Filosofía y Letras en la Universidad de La Habana. Fue un leal combatiente guerrillero en el periodo final de las luchas de liberación y luego un incansable estudioso que ganó cada uno de los méritos que se le reconocen, no solo con su inquietud de investigador, sino por la osadía para demostrar sus proposiciones. Apasionado por el conocimiento y preservación de los valores naturales de su isla, deja una huella importante en esta localidad. A las peculiaridades del científico y el hombre nos acercamos hoy en el sitio que habitamos. Como padre, era un padre súper cariñoso, de mucho contacto físico, nos besaba mucho, nos abrazaba mucho, siempre había un cariño con él. Cuando hablaba era muy táctil, tocaba mucho la cara, las manos, el pelo. Y en la parte educativa, ya después con los años, porque ya después siendo madre es que he entendido las señales que él me puede haber dejado como padre. No era un padre de sermones, no era un padre de estar dando sermones, sino con su ejemplo. Yo creo que era su manera, más que con palabras, era con sus actos. Era un hombre para el que no existía fin de semana, él siempre estaba trabajando, no había descanso. Para él el espacio vacío, sin trabajo, no existía. Y cuando el equivalente de su sermón, de lo que conocemos como la cantaleta de los padres con los hijos, que siempre nos toca, era más con palabras y frases muy contundentes. O sea, las condensaba lo que un ser humano diría con muchas palabras, él era con frases muy precisas. Por ejemplo, tenía una que a mí me gustaba mucho, que era que la queja era la prostitución del carácter. Siempre estaba trabajando y los fines de semana él siempre buscaba dónde ir en contacto con la naturaleza. Por ejemplo, en un momento en que el patrón de poder recrearte en las vacaciones era buscar una casa en Varadero, hospedarte en algún hotel o irte a algún lugar más cómodo. Y él siempre, el modelo que nos inculcó de familiar, de vacaciones, era casas de campaña, por ejemplo en Puerto Escondido, que no había nadie, en ese momento no había el campismo todavía. Esas eran las vacaciones nuestras, en contacto con la naturaleza, casas de campaña, aprender a acampar, todos los secretos de cuando sales de un lugar de naturaleza, no dejar ninguna huella, no dejar ningún desecho, no dejar ninguna basura ni nada. Esos eran los patrones que él nos daba. Luego cuando estuvo nos llevaba a las cuevas desde chiquitica, nos llevaba mucho a las cuevas, a la costa, a bañarnos, mirar con careta el fondo del mar, nos explicaba los procesos de la naturaleza de una forma muy sencilla. Y luego cuando estuvo de embajador en Perú, que él obtuvo la Orden del Sol por sus investigaciones de los petroglifos peruanos, todo eso obviamente era en su tiempo libre, nos llevaba a los Andes, a la selva, siempre trataba de salir de lo que era el amasijo urbano. Y obviamente en esos recorridos de campo era constantemente, ahí sí hablaba mucho de los procesos de la naturaleza, de la explicación de cómo la naturaleza mantiene su equilibrio y cómo el ser humano, formando parte de ella, no debe interferir mucho en ellos, sino al revés, fortalecer esos ciclos. Me gustaría transmitir a mi hijo, primeramente, es el sentido de la humildad al tratar con cualquier ser humano y con cualquier ser viviente del planeta.
Creo que ese fue el legado más grande que él nos dejó, desde su grandeza y desde su altura como ser humano, como investigador, como científico, tenerlo igualmente parejo en la humildad con que se acercaba a cualquier ser humano, desde el mayor respeto, aún con posturas diferentes, políticas o ideológicas, o de economía, o de estrato social, o de académico, el respeto con que él se acercaba a cualquier ser humano. Para mí ese es el valor más importante y que yo estoy haciendo hincapié en transmitirle a mi hijo. Así fue el hombre, más allá de la ciencia, las exigencias y el rigor de sus inquietudes de investigador. Fue un ser humano grande en todos los ámbitos de la existencia. Válido entonces recordarlo y escudriñar su legado para quienes habitamos en este sitio. Con 16 años, Antonio Núñez Jiménez comienza sus exploraciones. En enero de 1940 fundó la Sociedad Espeleológica de Cuba junto a otros compañeros. Fue una creación juvenil que con el transcurso de los años recorrió todos los rincones de Cuba, reportando y rectificando elevaciones, nacimiento de ríos, cuevas, entre otros accidentes geográficos. Sus estudios espeleológicos y geomorfológicos de la región central del país contribuyeron a preparar al teatro de operaciones a donde llegaría más tarde la columna 8 Ciro Redondo en 1958, y allí es nombrado capitán del ejército rebelde. Participa en la liberación de Fomento, Cabaiguán, Placetas, Remedios, Caibarien y Santa Clara, a las órdenes del comandante Ernesto Che Guevara. Tras una larga y fructífera vida de revolucionario, de investigador y científico dentro y fuera de Cuba, murió en septiembre de 1998. Es un privilegio saber que Moa fue parte importante de su trabajo. A nuestro territorio dedicó horas de labor personal y formó especialistas para continuar y profundizar su obra en la región. Acá les reciprocamos conservando esa inquietud por el conocimiento, la ciencia, la valoración y protección del rico entorno que poseemos y con el relevante quehacer docente y científico de la universidad que lleva su nombre. Así se mantiene muy en alto la memoria de quien es sin dudas una personalidad imprescindible del sitio que habitamos.